Hola, buen día a todos, espero que estén bien, ¿sí? Ya llegamos al viernes, así que espero que hayan tenido una buena semana. Bueno, seguimos trabajando con lo que es el nazismo. Habíamos arrancado ayer viendo un poco cómo Hitler comienza su política a partir de los comienzos de la década del 20 en un intento fallido de golpe de Estado y cómo, ¿sí?, luego llega al poder. Si tenemos que definir un poco lo que son las bases de la ideología nazi, ellos se caracterizan por ser anticapitalistas en el sentido de que están o que se oponen a ese capitalismo, ¿no? Que es manejado por las grandes potencias mundiales, con Francia, Inglaterra y Estados Unidos a la cabeza. Son anticomunistas, son racistas, y tienen una defensa de lo que es el pangermanismo, ¿no? Hay un nacionalismo fanático que luego se consuma en esta idea del espacio vital. Hitler soñaba con esta idea de un mundo alemán, ¿sí? Y en esta locura de que el mundo fuera alemán, un mundo alemán, esconde en cierta manera lo que es la idea de imperialismo, porque para que el mundo sea alemán había que avasallar a otras naciones. Pero bueno, nos habíamos quedado detenidos ahí, ¿sí?, en cómo él llega al poder, ¿no?, a partir de que se lo nombra canciller de Alemania. El año 1933 es central. Central porque suceden una serie de acontecimientos que lo van a posicionar a Hitler, ¿no?, que va a sacar provecho de esta situación. En 1933 se incendia el Reichstag, que es el parlamento alemán, y desaparece el poder legislativo. Se dicta desde el poder ejecutivo una ley, que es una ley de emergencia, en la cual se establecen plenos poderes. Es decir, que todo el poder, ¿sí?, pasa al poder ejecutivo, ¿sí?, se concentra en el poder ejecutivo y desaparece la figura del poder legislativo en Alemania. En 1935 se desencadenan una serie de hechos que ya ahí nos deja ver realmente el nazismo en el poder. En 1935 se produce, por un lado, lo que es la muerte del presidente Hindenburg. A partir de ese momento, Hitler se autoproclama jefe del Tercer Reich, Führer, guía del pueblo alemán, y es la cabeza de las fuerzas armadas de Alemania. En ese contexto se produce lo que va a ser una persecución a lo que es la oposición. Eso se consumó en una noche trágica en el mismo año, que se llamó la Noche de los Cuchillos Largos. Si tuviéramos que relacionarlo con algo así más, ¿sí?, que ustedes han visto en la película, fue una verdadera purga, ¿sí? En esa Noche de los Cuchillos Largos se masacró a todo lo que es la oposición y se depuró hasta el mismo partido, ¿sí?, hasta el mismo partido nazi. En esa noche se encarcelaron y se juzgaron en el mismo día y se fusilaron opositores de la prensa, opositores de los partidos políticos, personas que eran sospechadas por algún motivo, ¿sí? Inclusive en un libro muy interesante, ¿no?, se llega a hablar que hasta fue una purga entre hombres, ¿no?, porque aquellos hombres que se los acusaba o que se los había notado en una lista, ¿no?, de una sexualidad, ¿sí?, ¿sí?, de una sexualidad de carácter homosexual, fueron también ultimados en esa noche, ¿no?, donde realmente se aplicó una noche del terror para dejar bien en claro dónde estaba el poder. Dijimos también que se va concentrando el poder, ¿no? Se saca de un lado, ¿no?, se saca de un lado la oposición, él se autoproclama con todos los poderes posibles, habidos y por haber, pero también se declara el unipartidismo. Quiere decir que a partir de ese momento no puede realizar actividad política ningún partido político salvo el partido nazi.
En 1935 se dictan unas leyes que son las leyes de Nuremberg. A partir de esas leyes de Nuremberg, tenemos ahí que el ataque va directamente hacia lo que es la población judía, donde quedan al margen de los principales derechos, del ejercicio de la actividad, de distintas actividades que tenían que ver con la cultura, se prohíben los casamientos interraciales y se va perfilando una política antisemítica, ¿no? Y de persecución hacia lo que es el pueblo judío. Estas leyes de Nuremberg, ¿sí?, comenzaron a perseguir a esta población y en 1938 se produce un hecho que se utiliza como excusa la muerte de un funcionario alemán en París en manos de un judío y se utiliza como excusa para desatar una noche de locura, una noche de violencia contra los judíos que se llamó la Noche de los Cristales Rotos. En esa Noche de los Cristales Rotos se atentó contra todos los comercios judíos, se rompieron las vidrieras, se incendiaron sinagogas, se golpeó, se ultimó también a muchos miembros de lo que era la comunidad, en un ataque realmente directo. Lo que vamos a ir viendo en las próximas clases, bueno, qué va a pasar con Alemania en lo que es ya la Segunda Guerra Mundial y cómo, bueno, estas políticas de persecución hacia los judíos van a ir por caminos más oscuros y más terribles en lo que va a ser el traslado de los judíos a los guetos y luego los campos de concentración. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar la semana que viene. Buena semana, buen fin de semana y nos estaremos viendo pronto.